Todo listo para este momento de la mañana. Hoy, bueno, hace un ratito mencionábamos que el domingo fue el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud. Sí, obviamente también siempre, todos los años se establece un lema. Uh-huh. En este año ha sido la salud como derecho y la importancia de garantizarlo. Hay países en los que por ahí falta un poco de trabajo en este sentido. Así que el lema de este año 2024 en el Día Mundial de la Salud es Mi salud, mi derecho. Exacto. Como fin de visibilizar la importancia de la salud, de la atención médica, como un derecho que todos tienen que tener. Y por eso la tenemos a ella hoy para hablar ahora de un tema puntual que tiene que ver con la anestesia. La anestesia y el dolor. La anestesia que claro, que deriva del dolor en realidad y de la necesidad de poder calmarlo y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque hoy sí, bueno, todo es muy sencillo y no pasamos dolor y se puede estar horas operando. Pero ¿cómo se llegó a eso? Claro, ¿cómo se llegó a eso? Así que la tenemos a ella y bueno, primero darte la bienvenida, Buen Silvina día, Cepeda. Bueno, buen día. Muchas gracias. Buen día a ustedes. Ella, bueno, es profesora, ex docente, profesora de historia, conferencista, investigadora del pasado y bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, para mí también, bueno, esta es la primera vez que vengo, así que espero que a sus oyentes y a sus espectadores les guste. Hoy hemos encontrado esta historia que realmente a todos nos toca. Primero vamos a hacer una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, digamos. El dolor es la sensación más dura que sufrió la humanidad desde los primeros tiempos. Claro. El sufrimiento se refiere más al aspecto psicológico, espiritual, pero el dolor lo vamos a usar en la acepción del sentimiento físico, el sufrimiento físico. Entonces, hurgando en la historia nos preguntamos, y le preguntamos a los oyentes, ¿cuál le parece que habrá sido o es uno de los dolores más crueles que casi todos sufrimos en algún momento de la vida? Claro. Sí, yo la verdad es que por suerte no he tenido la mala suerte de padecerlo, pero cualquier persona que le preguntes te va a decir el dolor de muela. Sí, yo creo que está ahí, el dolor de muela, el de oído, y son los que encabezan esta lista, me parece, de un dolor insoportables, ¿no? Que además tienen la característica de que no nos vamos a morir de eso. No, pero es inaguantable. Sí. Bueno, el dolor de muelas, es decir, la dentición surge con los primeros humanos. Claro. Así que ya en los tiempos antiguos, en la Mesopotamia, en Egipto, se recurría a las plantas, digamos, al opio, que en Oriente crecía y tenía propiedades narcóticas, entonces eso permitía atenuar los dolores. Ahora, eso generaba también una dependencia, como lo genera hasta hoy día el opio. Sí. Pero tampoco era suficiente, porque en otros lugares del mundo, primero no existía opio, entonces la medicina era una medicina empírica, chicos. Pensemos que nuestros antepasados tenían que ir probando minerales, vegetales. Claro, a prueba y error. Todo. A prueba y error. Ahora, ¿qué pasaba? Sí. A veces ellos mismos se causaban mal, claro. E incluso la muerte por envenenarse con una planta en tóxica. En la búsqueda de, ¿no es cierto?, valorar todo ese pasado de la humanidad, que fueron muchos años. Recién en el siglo XVI, bueno, vamos a hacer una aclaración, no hay un único día que se descubre el éter, digamos, que va a ser una de las primeras anestesias, sino que en distintos lugares del mundo, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, va a haber gente que va a ir avanzando sobre conocimientos de otros. Claro. Pero como no había la comunicación que hay hoy, es decir, lo que a veces se usaba en Alemania no se usaba en América. No, sí, como que cada uno iba por su camino porque no sabían qué pasaba en la otra parte del mundo. Exactamente, así fue. Entonces, volvamos a... primero vamos a tomarlo por el lado científico y después les voy a contar la anécdota que dio origen al descubrimiento de
de la primera anestesia para los dientes. Digamos que va a ser, le debemos a este miserable diente, a un miserable diente, el descubrimiento de lo que va a ser después, lo que va a permitir las cirugías de corazón, las amputaciones, la neurocirugía. Es increíble, ¿no? Qué increíble. Bueno, entonces le iba a decir, del punto de vista científico se empieza a descubrir gases. Hubo una sustancia que descubren en el siglo XVI, pasan 200 años más, vamos al siglo XVIII, y descubren este gas que le van a llamar éter sulfúrico. Después, en el siglo XIX, le van a dar el nombre de éter. Pero en el siglo XIX también, siglo XIX son todos los años que empiezan con 1800. Claro. Siempre al siglo le quitamos un 1 y es 1800, 1838 más precisamente. Se descubre el gas hilarante. ¿Qué era eso? Hilarante que causaba risa. Ajá. Entonces, miren cómo se van a encontrar dos hechos fortuitos. En esa época, en Europa, para entretener a los pueblos, no había medio de comunicación. ¿Cómo se entretenían? Claro. ¿Qué iban a los pueblos? Los teatros ambulantes. Correcto, teatros ambulantes en carromatos. Sí. Y llevaban la mujer barbuda, y llevaban los enanos, llevaban todas cosas extrañas para entretener. Llamar la atención, sí. Y eran muy charlatanes, decían que hacían hipnosis. Claro. Entonces, cuando descubre uno de ellos, Colton, en Norteamérica, el gas hilarante, le ve la beta de llevarlo a los pueblos para hacer ver que si olían eso se iban a reír y reír y reír. No fue el único, en las universidades ya habían descubierto el éter y el gas hilarante, y vos sabés que los jóvenes hacían fiestas de éter. Qué locura. O sea, es que qué novedoso, me imagino, en ese momento. Claro. Encontrar algo que te haga reír. Exacto, esa era la reacción inesperada. Entonces Colton llega a un pueblito que se llama Halford, en Connecticut, en Estados Unidos. Desarma el carromato y ahí viene, la cuota es siempre de casualidad, ¿no? A esa noche, al espectáculo, va a ir el empleado de una farmacia y va a ir un joven sacamuelas que estaba instalado, hoy le llamaríamos dentista, claro, en Halford, en el pueblito, que tenía 26 años. Bueno, estaban los tres, se arma el escenario y Colton invita a alguien del público a que aspire este gas y vea lo que le va a pasar. Pasa el empleado de la farmacia, acostumbrado a trabajar con la farmacopea de la época, y y empieza a reírse a carcajada. Pero tan excitado estaba, es decir, se ve que aspiró bastante. Se pasó de dosis. Entonces se baja corriendo del escenario, tropieza y se pega con uno de los bancos que habían dispuesto en el galpón para que la gente viera todos los atractivos. Se sienta el empleado de farmacia en el banco y detrás de él estaba Wells, el dentista, diríamos, el joven. Pasa un muy poco tiempo y unos minutos y empieza a quejarse de dolor el empleado de la farmacia. Pero dolor que le hacen levantar el pantalón y ven que tiene una herida importante. ¿Quién lo ve? Wells, el dentista. Sí. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué sintió dolor? Tardío. Claro, tardío. Sí. Exactamente. Ese gas que le causó risa también le anuló el dolor. Entonces, al día siguiente, Wells
habla con el dueño del circo, digamos, el que llevaba los carromatos y llevaba el espectáculo por distintos pueblos, y le dice: ¿no querrías darme una dosis de tu gas mañana? Y le dice que sí. Y Wells invita a un colega suyo, joven también, que había estudiado con él en Boston, y decide hacer la prueba con él mismo para que no haya margen de error. Claro, no hacerlo con un paciente. Exacto, pone él su cuerpo, le dice, y se hace sacar un molar sano. Pero, primeramente, Colton le hizo inhalar el gas hilarante. Se hizo perfectamente la operación y no sintió absolutamente nada. Ahí es el descubrimiento, entonces. Ahí fue el gran boom. Me imagino qué increíble ese momento en el que... Él dijo, empezó otra etapa en la historia de la odontología, y va a ser de la medicina, va a revolucionar la medicina. Dice que a partir de allí, bueno, los dentistas lo adoptaron. El óxido nitroso fue base de sacar las muelas. Vos pensá que en esos circos, chicos, para sacar las muelas con las tenazas, como lo hacían antes de este gas, dice que tenían que poner gente que gritara alrededor, para evitar el dolor, los aullidos de la persona a la cual se le ponían con todo el peso para sacarle los dientes. Hay una película que justamente basa toda la historia que vos contás, o sea, no del tema de la anestesia, pero Django sin cadenas muestra la época donde estaban los circos ambulantes, el dentista que va con el carromato que tenía un diente arriba, que era el dentista ambulante. Hoy tenemos eran unos verseros, digamos. Ellos tenían que lograr como que tenían poderes para hipnotizarlo, que no les iba a doler, pero en realidad era una cosa insoportable. Y los pocos que accedían no querían pasar por esa experiencia. Claro. Mirá vos qué buena esa. Por eso digo, esa película es una película que basa sobre la esclavitud y todo, pero muestra mucho de lo que contás en la historia del tema del circo ambulante, en este caso el teatro ambulante, el tema del dentista ambulante, de las extracciones que vos hacés, hasta muestra eso que vos decías, que había público que generaba gritos para calmar el dolor. Todo en esa película está para el padre de la cirugía moderna, Paré, dijo que él se presentaba como barbero, porque los mismos el barbero tenía la hoja afilada, sería lo que el bisturí, digamos. Entonces él se presentó como barbero, sacamuelas y cirujano. Este Paré después lo van a contratar en los ejércitos de Francia y va a ascender él porque va experimentando con los soldados. Había que hacer amputaciones. Entonces él después se convierte en el padre de la cirugía, digamos, moderna, pero su origen era barbero y sacamuelas, digamos, porque tenía los instrumentos. Además, había infecciones, por ejemplo. ¿Qué hacían cuando aparecían, cómo se llaman estos, que se nos arma como un globo? Un flemón. Flemones. Bueno, entonces ahí intervenía también el barbero. Y cortaba para que saltara pero el dolor existía. Así que en 1844, en diciembre de 1844, sucede esto que les estoy contando. Para 1846 ya están usados. Entonces, el éter, el óxido nitroso o gas hilarante de la risa, y se había descubierto el cloroformo, que los hacía dormir, pero como tenía muchos efectos negativos, adversos, se utilizó más el éter y se lo fue conociendo. Se trabajó sobre ese, que era como con la mejor opción. Y lo bueno es que se difundió en el mundo, fue un avance extraordinario. Piensen que en nuestro país, a los 2 años en el Hospital Británico de Buenos Aires, ya se estaba operando
Mirá, Muy rápido. 2 años después de haber... 2 años después, en o sea, 1848 tenemos la primera operación con éter. Convengamos de que todo lo que vos decís, todo lo que se demoraba para que llegara una noticia, cruzara el continente, Sí. ya estamos hablando que en 2 años después estaban operando. Claro, acá. pero el que operó en el hospital británico era un británico, Claro. era un inglés, era el doctor John Claro. McKenna, entonces él como Claro. que había asistido, ellos venían de sus países de origen y traían sus adelantos, así que inmediatamente sucedía que los médicos del interior, por ejemplo, asistían a esas clases de presentación y volvían a sus pueblos, a sus ciudades Con las importantes, con las novedades de utilizar el éter o el óxido nitroso, que ya les digo, yo vi que los dentistas lo van a seguir utilizando por mucho tiempo, porque es una sedación suave. Bueno, entonces yo le digo, qué lindo, ¿no? Gracias a esto, la humanidad ha ido avanzando. Sí, ¿no? y qué increíble como hoy tenemos tantas comodidades y tanto avance que, no sé, particularmente creo que nunca nos paramos a pensar y nos cuesta mucho imaginarnos en cómo era ¿Cómo se llegó? antes de, Claro. Antes de la anestesia, antes de un montón de otros Imagínate avances. la amputación de un miembro antes increíble. de eso. que en las guerras era muy común. Ujú. Sí. O sea, todos tuvimos guerras, Sí, todos sí, los sí, sí, países. Entonces había heridos. Yo creo que había esta persona que no solo se morían por un tema, sino por capaz que Por el dolor. el dolor le Sí. producía algún paro cardíaco o algo, porque obviamente... Exactamente, Sí. porque hay un Insufrible. dolor que tiene un nombre especial, que es muy fuerte, que provoca la muerte. La muerte. Tendríamos que preguntarle a Sí. un médico. Sí. Pero yo, por ejemplo, acá en la historia de Nogoyá, encontraba muy común, pero avanzados del siglo XX, le estoy hablando, que la gente andaba armada, entonces el cuchillo en los bares se sacaba con mucha facilidad y se provocaban las tajeadas, que era abrir el estómago y se salían las tripas, decían Hablando los en criollo, gauchos. sí. Hablando en criollo se salían las tripas. ¿Sabes lo que hacían? Acá en un juego cerca del ferrocarril, en un juego de taba. Bueno, eso se suspendió la jugada de taba porque realmente se ocasionaban Un muchas ambiente peleas. Bravo. difícil. Sí. Sí. Entonces cuentan que un gaucho se usaban fajas porque no había cinturón. ¿La conocieron? La faja negra que se usaba arriba de la bombacha. Sí. Entonces lo tajearon después de una jugada de taba. Se fajó y marchó como pudo sobre su caballo hasta el Hospital San Blas. Ahora vos decís, esos médicos, ¿cómo los recibían? Claro. A coserlo, a meterle las tripas, a coserlo. ¿Con qué? Sí, ¿no? Seguramente con éter. Mirá vos. Seguramente. Ahora la morfina es mucho más, aparece mucho, un futuro muy grande, ¿no? Eso tendríamos que ver la fecha porque no la busqué, pero digamos, los efectos del opio eran efectos de morfina, pero lo que vos te referís a producirlo químicamente, esa fecha no la tengo. La anestesia hoy ha evolucionado totalmente y tiene varios componentes. Yo me dediqué a buscar, pero no entendí nada. Necesitamos un bioquímico que nos cuente varios componentes que ya están totalmente regulados para que no nos causen daño. Que sigue siendo igual un tema como, no sé si sensible, pero digo como muy cuidadoso, con el que hay que ser muy cuidadoso. Ha quedado un tabú. Sí. Ha quedado un tabú en las personas que... Tenemos que decirle que para nada ya tiene asidero, ha avanzado tanto la ciencia. Pero hay como cierta preocupación, ¿no? Con la Como anestesia, dice la gente. Pero imagínense, si en el siglo XIX experimentaron con éter, cloroformo, óxido nitroso y no le pasaba nada, hoy que está todo tabulado, estudiado, regulado al milímetro, ya no tenemos que tener más miedo. No, olvidar. Tal cual. Que es tabú, digamos. Qué lindo, qué linda. La verdad que me La parece historia. una historia increíble. Increíble cómo se porque llegó. aparte habla mucho de la época, del contexto en el que se vivía y bueno, o sea, justo estaban en ese espectáculo y cómo lo descubren ahí. No Wells, es que... el odontólogo Wells.
Y también, como vos decís, interesante la época, ¿no? Porque después esto no va a ser la solución de la cirugía. Nosotros sabemos que después venía una infección, sobrevenían infecciones. Claro, pero eso era para el durante la operación. Exacto, pero después, entonces, cuando uno de los médicos recomienda, ve que ellos se contagiaban de las enfermedades de sus enfermos, empezó a venir la prédica de lavarse las manos y los brazos. Esas eran las medidas antisepsis, es decir, para que no hubiera una septicemia en el enfermo y se terminaba muriendo por infección. No por la anestesia, claro, sino por la infección posterior. Claro. Así que las medidas de antisepsis que hoy, hasta hoy nos recomiendan a todos, que es el lavado de manos, a la cirugía ni hablar, yo supongo que con elementos para evitar los microbios, las bacterias. Y lo otro que va a revolucionar la cirugía va a ser el lugar, el quirófano. Es decir, cuando se dieron cuenta que no se podía operar en cualquier lugar, porque también eso generaba muerte, infecciones, entonces la anestesia más las medidas de antisepsis, las medidas higiénicas de los cirujanos, más el quirófano, son lo que estamos disfrutando hoy. Qué camino tan largo. Qué camino tan largo. Estamos hablando de 1900 años. Claro. Si sumás los 3000 antes de Cristo, que está Egipto, Mesopotamia, que también había humanidad importante, son casi 5000 años que han pasado para que nosotros tengamos, y lo que va a avanzar, porque hoy sin dudas de cosas que no podemos saber todavía, pero bueno, y así con todo, me imagino que es increíble poder ver como esa contraposición en lo que tenemos hoy y lo que había hace tantos años atrás. Y un mensaje, ¿no? Para todos nosotros, la observación. Fíjate cómo muchos de los descubrimientos fueron producto de la observación, de la atención de lo que sucede del otro. Bueno, y sí, porque, a ver, cómo, no sé, digo, qué atento que estaba para pensar, mira, ¿por qué no sintió dolor en el momento? O sea, y siento que falta eso un poco hoy, ¿no? Como, bueno, estamos todos ahí en nuestras actividades y no prestamos atención demasiado como a las cosas. Es que esas son las personas que hacen diferente al mundo. Por algo se los cataloga con un hecho de un antes y un después a las personas. Tal cual. ¿Me entendés? Que descubren han marcado, sin duda. Y hay otras cosas que estamos perdiendo también, que es, además de esa observación, es recordar el saber popular que nos dice tal planta para tal cosa. Se está perdiendo el saber reconocer un boldo, un ajenjo, es decir, plantas que la misma naturaleza produce para... Es como que, no sé, yo que soy creyente, digo, Dios nos ha puesto también los remedios a la naturaleza y para cosas menores porque hasta los animales lo hacen bajo instinto, el descubrir en una planta. Vos decís, bueno, vamos a algo criollo que nos pasa todos los días. Vemos a un perro comiendo pasto y decimos, está mal del hígado. Es verdad. Sabemos, pero viste, el perro capaz que se siente con un dolor y encuentra una anestesia o encuentra un pasar mejor comiendo pasto. Bueno, a ver, las abuelas que siempre saben hacer, bueno, te duele esto, mira, tomate un té de granadina, y nosotros ya no tenemos ni idea. No. Son saberes populares. Bueno, un poco para cerrar y bueno, no cansar en esta primera oportunidad a los oyentes, les digo, los remedios que se utilizaban, por ejemplo, en Entre Ríos, en los siglos anteriores, hay un trabajo de historia que se llama Los remedios asquerosos. Asquerosos. O sea, literalmente, no todo era saber real. Había cosas que vos decías, no podían haber tomado esto,
Bueno, a lo mejor lo hacemos, si le gusta a la gente el tema, lo hacemos para otro encuentro. Los remedios asquerosos. Muchas gracias, Silvina. Gracias a ustedes. La verdad, hermoso haber compartido este momento y bueno, qué lindo poder atraparnos un poquito en lo que ha pasado hasta llegar hasta hoy. Esperamos volver a tenerte acá. Bueno, esperemos a ver qué dicen los oyentes, si les gusta o no. Seguramente. Gracias a ustedes.